22, el versículo 1, dice así: profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados todos los que en ti se hallaron. Fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por eso dije: dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó aljaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Versículo 7. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de caballo acamparon a la puerta. Y último versículo: y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, que podemos venir a tu casa. Te pedimos, Señor, que, como leía nuestro hermano Alex Sr., que no hagamos nada para ser vistos de los hombres, sino que se encuentre en nuestros corazones listos, genuinos, para adorarte con fe sincera y sencilla. Y sabemos que esta fe viene del oír tu palabra y por medio de tu palabra predicada. Te pedimos y te pido específicamente que me hagas al lado, que nos muestres, Señor, a tu único Hijo unigénito, aquel quien es verdaderamente fiel y que no hay otro como Él. Muéstranos a Jesús. En el nombre de Cristo, amén. Pueden tomar asiento. Si recuerdan, en Isaías seguimos aún en la sección de juicio sobre las naciones, y el día de hoy continúa esta sección, este tema del juicio de Dios sobre las naciones, y específicamente cómo Dios aquí en nuestro pasaje juzgará a su propio pueblo, Judá. Y hoy específicamente vamos a ver el tema de cómo no podemos confiar ni en el hombre más fiel de este mundo, sino que solamente podemos confiar en Jehová. Y el título de este mensaje es El único fiel, el único fiel. Y vamos a dividir este mensaje en dos puntos. Punto número 1, la infidelidad del brazo del hombre. Punto número 2, la infidelidad de los líderes. Punto número 1, la infidelidad del brazo del hombre. Note conmigo el versículo 1. Dice: profecía sobre el valle de la visión. Y lo primero que vemos en nuestro pasaje de hoy es la profecía sobre el valle de la visión. Y esto simplemente es una manera de describir a Jerusalén. Es decir, Isaías tuvo una visión sobre Jerusalén y el futuro que le esperaba a ella. Hay un libro famoso, muy conocido en el mundo reformado, llamado o titulado El Valle de la Visión. Y este libro del Valle de la Visión es una compilación de oraciones y meditaciones puritanas sobre sus vidas mientras que ellos navegaban en este mundo. Y precisamente parece que el título de este libro salió de este versículo, El Valle de la Visión, sobre Jerusalén. Regresando a nuestro pasaje, vemos este título aquí, dice: profecía sobre el Valle de la Visión. Y una vez más es sobre Jerusalén. Ahora veamos el contenido de la visión. Noten conmigo el versículo 1, parte final, dice: ¿qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Aquí Isaías nos deja saber que algo grave o alguna emergencia sucedería en Jerusalén en el futuro según esta visión profética. Pero también nos deja saber que antes de que sucedería esta emergencia, la nación tenía una actitud de festejo y ella no se acordaba de Dios. Noten conmigo, pongan sus ojos en el versículo 13.
cuál era la actitud antes del juicio. Noten el versículo 13. Dice, y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero en esta visión vemos que el festejo de la nación sería interrumpida por alguna emergencia nacional. Pues en la visión Dios le pregunta a los judíos, ¿por qué ustedes que estaban antes de fiesta ahora corren a esconderse en las terrazas o en las azoteas de su casa? Y usualmente si alguien está corriendo a la terraza o a la azotea de su casa es para esconderse de algún peligro, alguna emergencia que está sucediendo. Y eso es lo que vemos aquí en nuestro pasaje. Noten el versículo 1, parte final, dice, ¿qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Y ahora, solamente para aclarar, aunque Dios le está preguntando a los judíos por qué corren a esconderse a las terrazas, Dios ya sabía por qué corrían, pues Él mismo decretó que esto sucedería. Pero entonces, ¿por qué pregunta Dios? Primero, esto porque es una visión. Dios pregunta porque es una visión, no es literal. Y es una manera de que el pueblo de Dios entienda lo que le espera a Jerusalén en el futuro por medio de esta visión. Segundo, Dios aquí pregunta para que el pueblo, al leer lo que le sucederá en el futuro, deje de confiar en el brazo infiel de los hombres y empiece a confiar en Jehová de los ejércitos. Y por extensión, el Espíritu Santo dejó esto en las Escrituras para que nosotros hagamos lo mismo. Dejemos de confiar en el brazo de los hombres y confiemos en Jehová de los ejércitos, el único fiel y verdadero. Versículo 1, parte final. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Regresando a la visión, la pregunta es, ¿cuál era la emergencia que estaba por venir sobre Jerusalén según la profecía? ¿Por qué los judíos fueron de estar de fiesta a correr por sus vidas y esconderse en los terrados y azoteas? Noten conmigo, pongan sus ojos en los versículos 7 al 8. Dice el versículo 7, tus hermosos valles fueron llenos de carros y los de a caballo acamparon a la puerta y desnudó la cubierta. En otras palabras, quitó la defensa de Judá. Aquí Isaías nos revela por qué los israelitas correrían a las terrazas por sus vidas en el futuro. Y es porque Dios quitaría la defensa militar de Judá. Y cuando esto sucediera, Jerusalén quedaría rodeada por sus enemigos, quienes andaban a caballos y carros de guerra. Y los judíos, al verse rodeados por sus enemigos, correrían por sus vidas a esconderse a las terrazas y azoteas de su casa. Y todo esto vino porque ellos confiaron en el hombre y no en Dios. Dos aplicaciones. Primera aplicación, yo me quedo sorprendido cuánto nosotros los cristianos aún confiamos en el hombre. Estaba leyendo un mensaje que compartió un diácono de una iglesia llamada Apologia en redes sociales. Y este diácono describe cómo aún en las iglesias sigue este deseo orgulloso de los cristianos de ser asociados con otros cristianos de prestigio o conocidos. Y es una manera de confiar en el hombre. En otras palabras, los cristianos quieren ser vistos de los hombres, como leíamos esta mañana, por juntarse con cristianos famosos o conferencistas por orgullo y para ser vistos por los demás. Segunda aplicación, otro síntoma de la confianza del hombre es cuando tu estado de ánimo es afectado por lo que los demás piensan de ti. Y si somos honestos, a todos nos ha pasado esto. Nos aflige, estamos absorbidos de lo que otros hombres piensan de nosotros, que si les agradamos o no les agradamos, esto es un síntoma de la confianza del brazo del hombre. Tenemos que dejar de confiar en el hombre y solo confiar en Jehová de los ejércitos. Y en nuestro pasaje vemos las consecuencias de Judá por confiar en el brazo del hombre. Noten el versículo 1 al versículo 2. Dice, profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Versículo 2. Tú llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Aquí Isaías hace una comparación y contraste entre el pasado y el futuro que le esperaba a Jerusalén.
Isaías dice, ustedes eran en el pasado una ciudad alborotada, estaban llenos de fiesta, era una ciudad alegre. Es decir, Jerusalén parecía que no estaba preocupada por lo que Dios pensaba sobre ellos. Jerusalén parecía una jovencita de 16 años alocada, solo pensando en divertirse sin considerar a Dios. Pero noten cómo terminaría Jerusalén por no considerar a Dios. Noten el versículo 2, dice, tú llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Jerusalén antes era una ciudad de fiesta, pero ahora terminaría con gente muerta, llena de muertos. Pero noten en el versículo 2 que estos muertos mueren sin la espada. Cuando comparamos otros pasajes de la Biblia, nos damos cuenta que cuando las ciudades eran rodeadas por los ejércitos, la gente moría de hambre dentro de la ciudad, al punto que algunos se comían sus propios bebés, algunos se comían su propio estiércol o popó, y esto probablemente causaba enfermedades, y esto es probablemente lo que pasó aquí. Ellos morían sin la espada, nomás al ser rodeados por otras naciones, muchas veces probablemente de enfermedad. Noten el versículo 3. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados, solo los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Aquí en el versículo 3 vemos descrito todos los príncipes o gobernantes de Jerusalén corrían por sus vidas del arco y la espada. Pero nos dice que fueron capturados al tratar de escapar de este juicio. En las versiones más literales dice que fueron atrapados sin que se disparara una sola flecha del arco. Y una vez más, el énfasis es que se rendían antes de que sus enemigos dispararan una sola flecha. Eso lo vemos en las versiones más literales. Noten conmigo versículo 3 al 4. Dice, todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados, todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Ahora una pregunta antes de llegar al versículo 4. ¿Cómo reacciona el hombre de Dios? ¿Cómo reacciona Isaías al ver a su gente en esta visión de juicio? Noten conmigo el versículo 4. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Noten el contraste. Judá estaba alegre y de fiesta, tenían una actitud de rebeldía, de comamos y bebamos, que mañana moriremos, y no consideraban a Dios. Pero el hombre de Dios estaba en contraste, triste, y lloraba amargamente por el pecado de su pueblo. Y esto nos recuerda que como pueblo de Dios a veces hay tiempos de gozo donde debemos de gozarnos, pero como pueblo de Dios también hay otras veces que es apropiado llorar, y llorar amargamente por nuestro pecado delante de Dios. Hay tiempo de confesar y llorar por el pecado. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tristeza de tu pecado delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que identificaste tu pecado específicamente, tal y como Dios lo llama en la Biblia, y derramaste lágrimas? No una tristeza que te aleja de Dios, y una tristeza piadosa que te acerca a Dios. ¿Cuándo fue la última vez? Versículo 4. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Para todo hay tiempo, y a veces es apropiado llorar por nuestro pecado para acercarnos más a Él. Versículo 5. Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Aquí vemos que Dios había establecido el juicio sobre Judá y nadie lo podía detener. Este juicio sería un día para cambiar la fiesta por el lloro, por el pecado. Y Dios quitaría el muro de Jerusalén y ellos gritarían por auxilio a los montes porque serían invadidos.
Versículo 6, y Elam tomó Aljaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Según los estudiosos, estas dos naciones se cree que se juntaron junto con Asiria para atacar a Judá, el pueblo de Dios, como juicio. Noten conmigo el versículo 7. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Aquí vemos el dramático juicio sobre Jerusalén, pues se nos dice que los bellos o hermosos valles de Jerusalén estarían llenos de caballos de guerra, listos para conquistarlos. No sé si recuerden en la Biblia cuando el siervo Eliseo tiene miedo porque estaba rodeados por un ejército enemigo. Y Eliseo le ora a Dios para que le abra los ojos a su siervo y vea que son más los que están de parte de ellos que sus enemigos. Bueno, aquí sucede lo opuesto. Dios no está de parte de Jerusalén. Y Dios mismo rodea a Judá para juzgarlos. Noten el versículo 7. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Versículo 8. Y desnudó o quitó la cubierta o la defensa de Judá. Noten el versículo 8, parte final. Y miraste en aquel día hacia la caza de armas del bosque. Ahora, quiero que noten con mucho cuidado el gran pecado de Judá. Se nos dice que Dios le quitó la defensa, desnudó la cubierta, removió la defensa militar de Judá, pero noten que a pesar de que estaban rodeados de sus enemigos, a pesar de que estaban aterrorizados, corriendo a sus casas, a las azoteas para salvarse de la invasión, a pesar de que sus enemigos ya sacaron flechas y escudos para atacarlos, a pesar de que hay carros de guerra y jinetes listos para devorarlos, a pesar de que sus gobernantes huyeron y fueron atrapados sin que una sola flecha se disparara, a pesar de que Dios le quitó su protección, ¿qué hace Jerusalén? ¿Acaso Jerusalén se arrepiente y voltea a ver a Dios? No. Jerusalén, al verse en problemas, mira hacia la casa de armas del bosque. Y esto en el versículo 8 representa el brazo o la fuerza del hombre. Pues la casa de armas del bosque es un nombre de un palacio que construyó Salomón donde se guardaban las armas militares de Jerusalén. Y en este día que Jerusalén estaba rodeada, ella no volteó a ver a Dios, sino que volteó a ver a las armas humanas que tenía en este palacio. Es decir, Judá siguió confiando en el brazo infiel del hombre, aún en medio del juicio. Y en aplicación, ¿cuántos de aquí siguen confiando en el brazo infiel del hombre? Algunos pueden sentirse rodeados en su vida como Judá. Algunos pueden estar tristes y aún deprimidos, pero esta no es la tristeza que viene de Dios y una que los aleja de Dios. Algunos están preocupados y ansiosos por los afanes de la vida. Algunos apenas se pueden levantar en la mañana, todos desanimados. Pero ¿qué hacen en esos tiempos de crisis? Confían en el brazo infiel del hombre. Confían que en sus propias fuerzas arreglarán las cosas. Confían en su carne al tomar cartas en el asunto sin oración y sin la palabra. Confían que pueden sin Dios. Pero lo que deben de hacer es voltear una vez más a los cielos, voltear a ver a Jehová de los ejércitos, voltear a ver al Dios soberano, a Jesús, el autor de nuestra fe. ¿Cuándo te arrepentirás de confiar en el hombre? Note conmigo el versículo 8. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Ahora noten cómo los siguientes versículos describe cómo Judá seguía tratando de salvarse en la carne y no confiando en Dios. Noten el versículo 9. Vistes las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogiste las aguas del estanque de abajo. Aquí Judá o Jerusalén ve que hay hoyos o brechas en la ciudad de David en Jerusalén. Había hoyos que arreglar en la defensa de la ciudad, y Judá, como es natural, trata de arreglarlo.
Trata de arreglar el problema. Y eso no está mal, pero aquí es un símbolo del hombre tratando de arreglar el problema sin Dios. Y aquí muchos, cuando tienen problemas, están como Jerusalén, solo meditando en los problemas en la carne, solamente quejándose con su boca, pecando, confiando en sus propias fuerzas. Aunque no lo digas, confías en la carne, en vez de sacar las armas espirituales de la oración y la espada de verdad. En vez de leer más las Escrituras, arrepentirte y confesar más tu pecado, en vez de llorar amargamente, no delante de los hombres, sino delante de Dios en oración, confiamos en el vil brazo del hombre. Como Judá. Noten conmigo el versículo 10. Y conquistasteis las casas de Jerusalén y derribasteis casas para fortificar el muro. Aquí a Jerusalén ocupaba reforzar el muro defensivo, y destruyen las casas para poner material para el muro. Otra vez, esto es simbolismo de la fuerza humana sin Dios, de ver al hombre, de tratar de arreglar las cosas por ti mismo sin confiar en Dios. Y muchas veces cuando alguien tiene un problema en sus vidas, mucho de lo que ellos piensan que ese problema es solamente un síntoma de un problema más profundo. Ese problema es un síntoma de un problema más profundo que de una manera u otra se relaciona con tu relación con Dios. Pensamos que el problema está afuera de nosotros, o en otra persona, o en las circunstancias de nuestras vidas, pero el problema está en nuestra relación con Dios. Y tratamos de parchar los muros en nuestra carne, tratamos de arreglar las cosas, pero lo que ocupamos es una tristeza piadosa, es acercarnos a Dios. Porque cuando nos acercamos más a Dios, Él se acerca más a nosotros, como dice Santiago. Ahora, no es que Dios se está literalmente acercando más a nosotros. Dios no se ha movido de ahí. Dios jamás se mueve. Dios jamás se mueve. El que se alejó del muro, el que se alejó de Dios, del castillo fuerte, es. Tanto cuando nos arrepentimos, nos acercamos a Dios. Y aquí Santiago dice en el Nuevo Testamento que Él se acerca a nosotros para que entendamos lo que estorba nuestra relación es el pecado. Noten el versículo 11. Hiciste fosos entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuviste respeto al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo labró. Aquí una vez más, Jerusalén trataba de arreglar las cosas en la carne, y no miraron a Dios, al que construyó a Jerusalén, al quien fundó a Jerusalén desde tiempos antiguos. Solo tratas de parchar tus problemas en la carne, o tratas con ellos de una manera bíblica. Noten conmigo el versículo 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Versículo 13. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Dios esperaba que su pueblo viniera en arrepentimiento, pero ellos tenían una actitud rebelde y de fiesta sin considerar a Dios. Por lo tanto, Dios estaba extremadamente enojado con ellos. Noten el versículo 14. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Dios dice, hasta aquí llegaron, no voy a perdonar este pecado de Judá hasta que cada uno de ustedes esté muerto. Ahora ya vimos el punto número 1, la infidelidad del brazo del hombre. Noten el punto número 2, la infidelidad de los líderes. Noten el versículo 15. Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo. Ahora, cuando llegamos a esta última sección de Isaías, es importante notar que está ilustrando o está hablando del mismo tema, pero de otro ángulo. El tema es lo vano que es confiar en el hombre.
Y esta vez lo vano, que es confiar en el hombre, se nota en el liderazgo de Judá. Y aquí está ilustrado en este hombre Sebna, pues como veremos, Sebna era lo contrario de un líder fiel. Y aquí en el versículo 15, Dios manda a Isaías a hablar con este Sebna, el mayordomo tesorero de la casa de Jerusalén. Y le manda con este mensaje profético. Noten conmigo el versículo 15 al 16. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí que labrases aquí sepulcro para ti? Como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. Ahora, cuando yo leí eso, igual que ustedes, me estaba rascando la cabeza, no sabía qué significaba. Pero después estudié un poco. En esos tiempos tenían la costumbre de hacer tumbas de lujo para que los gobernantes fueran recordados por el pueblo con gran honor. Y este Sebna, en vez de liderar al pueblo de Dios, estaba enfocado en construir una tumba de lujo para ser recordado como un gobernante exitoso y de honor. En otras palabras, Sebna era un líder que solamente se preocupaba por sí mismo. Era un líder infiel e inútil. Y por eso Isaías le dice aquí en el versículo 17: he aquí Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. En las versiones más literarias dice que Jehová lo arrojará con violencia al cautiverio. Es decir, Sebna se había construido una tumba para ser honrado y recordado con honor, pero en vez de que esto pasara, él no iba a morir en Jerusalén. Dios lo iba a agarrar y lo iba a tirar en cautiverio. Iba a ser llevado por la invasión militar y moriría, y nunca iba a poder estrenar su tumba de lujo. Noten el versículo 18: te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Una vez más, aquí en el versículo 18 vemos que Dios iba a agarrar a Sebna como una bola o una pelota y le iba a tirar lejos a otra nación. Y estas son imágenes fuertes. Imagínate que Dios te diga por un profeta que te va a tirar como una pelota lejos para que mueras ahí, en otra tierra. Es algo fuerte. Noten el versículo 18: te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa, allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Aquí Isaías le dice: ¿de qué te sirvieron esos carros que tenías de lujo? En vez de liderar al pueblo, gastabas tu enfoque en tener tumbas de lujo, carros de lujo. Eres una vergüenza para la casa de Judá. Eres un líder infiel, vergonzoso para el reino de Judá. Noten el versículo 19: y te arrojaré de tu lugar, y de puesto te empujaré. Y noten que dice: y de tu puesto te empujaré. En otras palabras, Dios lo iba a empujar y lo iba a quitar de su puesto o de su oficio. Dios lo iba a, cuando a alguien le dan una promoción, lo promueven, Dios iba a demover a este hombre, lo iba a bajar de puesto, en otras palabras, por ser un líder vano, orgulloso e infiel. Y recuerden un principio bíblico: el hombre que se exalta será humillado, y el hombre que se humilla será exaltado por Dios. Noten el versículo 20: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías. Aquí se nos informa que Dios quitaría a Sebna de su oficio por ser infiel y se lo daría a otro hombre llamado Eliaquim. Este Eliaquim representa un gobernante fiel, pues es llamado aquí siervo de Dios. Y el contraste es entre un líder infiel como Sebna y un líder fiel como Hilcías, quien verdaderamente se preocuparía por el pueblo de Dios. Y noten la soberanía de Dios. Dios es quien pone y quita líderes. Dios es quien pone y quita gobernantes. Él es quien humilla, pero también el que exalta a reyes. Él es el que está en control de la vida y de la muerte. Noten el versículo 21. Y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. No sé si recuerdan la historia de Naamán y Mardoqueo.
Naamán piensa que va a ser honrado por el rey, pero en realidad se honra a otro. Aquí Sebna, de la misma manera, pensó que iba a ser honrado con su tumba de lujo, pero Dios lo quitaría de su puesto y se lo daría a un gobernante fiel. Noten el versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Ahora, pongan mucha atención en este versículo, porque vamos a regresar a él al final. Esto de la llave de la casa de David, que iba a ser dado a este gobernante fiel. En este caso, Hilcías. Y en este contexto, significa que la autoridad, Dios le daría la autoridad a este hombre, las llaves de la casa de David. En otras palabras, es lenguaje figurativo para decir que a este hombre Dios le dio autoridad para gobernar Jerusalén y tomar decisiones en el reino. Y todo esto Dios lo haría porque este hombre fue hallado fiel. Noten el versículo 22 al 23, dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Versículo 23, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Aquí este gobernante fiel es comparado como un clavo. Yo siempre que ocupo que alguien me ponga un clavo, le llamo a mi suegro Alex que lo ponga. Pero todos están familiarizados con poner un clavo en la pared y que guarde o detenga un mueble. Y esta es la imagen de este hombre, es un clavo firme. Iba a sostener el reino y la casa de su padre. Toda su dinastía, todos sus descendientes iban a estar firmes. Este gobernante fue hallado fiel como un clavo y le daría estabilidad a su descendencia y al reino de Judá. Ahora, sigan notando con mucha atención, versículo 24 dice, colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda la clase de jarros. En otras palabras, este clavo sostendría, y aquí menciona jarras, que básicamente sostendría su descendencia. En otras palabras, él iba a ser rey y por su reinado iban a ser bendecidos toda su descendencia, por su fidelidad. Hilcías era un gobernante fiel y Dios le iba a dar estabilidad a la nación con este hombre y a su descendencia. Ahora, con mucho cuidado, noten el versículo 25. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado y será quebrado y caerá, y la carga que sobre él puso se echará a perder, porque Jehová habló. Noten, este versículo 25 es un poco triste. Aún este hombre fiel, aún este clavo, Hilcías, eventualmente, ya sea él o su descendencia, pecarían y se quitaría el clavo y se caería todo lo que sostiene. Al igual que cuando quitas un clavo y estás sosteniendo un mueble, se cae todo. Tarde o temprano, este hombre fiel o su descendencia, no se nos dice quién, fallarían al reino de Judá y la nación sería llevado a cautiverio y todo lo que sostenía se caería. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de Isaías 22? Y pongan atención aquí. Primero, uno, que no debemos de confiar en el brazo infiel del hombre, y dos, que no podemos confiar ni siquiera en el hombre más fiel, porque tarde o temprano este fallará porque solamente es un hombre. Ahora, antes de terminar, pongan su mirada en el versículo 22 una vez más. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Este gobernante fiel, Hilcías, aunque eventualmente fallaría, él o su descendencia, él apuntaba a un gobernante fiel que jamás fallaría. Y a este le serían ya las llaves de la casa de David. Vayan conmigo, van a su lugar ahí y veamos el cumplimiento de esto. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 7. Y cuando estudiaba esto fue de gran ánimo para mí, espero que lo sea cuando
Vemos de la sombra al cumplimiento en Apocalipsis. En Apocalipsis 3, si notan el versículo 7, dice: escribe al ángel de la visión, al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Ven esa parte? La llave de David. ¿Bien quién tiene la llave de David? El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí Juan en su visión Jesús le dice a Juan en su visión que le escriba a la iglesia local de Filadelfia. Y se le pide que les comunique que el santo y verdadero, en otras palabras, el único fiel, quien es Jesús. Y este es el que tiene la llave de David. ¿Recuerdan esta llave? Es la misma llave que se usa en Isaías para hablar del siervo fiel. Pero en Isaías, aún ese siervo fiel eventualmente falló. Pero este hombre, el cumplimiento, jamás falla. Él es el verdadero siervo fiel a quien apuntaba el líder de Isaías, el que nunca falla. Y este hombre en el Antiguo Testamento, Isaías, tenía la llave de David para reinar sobre Judá. Pero este Jesús es el Hijo fiel que tiene la llave de David para reinar empezando Judá hasta los fines de la tierra, pues tiene las llaves del reino de Dios. Y ahora noten lo que Jesús, el fiel, le dice a la iglesia de Filadelfia para animarlos. Y en aplicación, note que lo que nos dice a nosotros para animarnos. En el versículo 8 dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesús mismo le dice a su iglesia de Filadelfia, una iglesia local: yo conozco tus obras. En otras palabras, yo conozco tu fidelidad como iglesia. Y en el versículo 8, esta fidelidad es porque ellos han guardado o obedecido la palabra de Dios y no han negado el nombre de Jesús. Y pongan atención a cómo Jesús está activo en su iglesia, pues Él mira y reconoce la fidelidad de ella, de la iglesia de Filadelfia. Al igual que mira las obras y la fidelidad de por su gracia. Y noten cómo esta iglesia mostró su fidelidad a pesar de que tenía poca fuerza. Y los teólogos dicen que la poca fuerza aquí es referencia a que eran pocos en número, a que no tenían muchas riquezas o influencia. Pero aún así esta iglesia, que eran pocos en número, que no tenían muchas riquezas o influencia, ellos habían perseverado en la persecución, perseverado en el Evangelio y se habían mantenido fieles a la palabra de Dios. El comentarista William Hendrickson dice: la iglesia de Filadelfia era pequeña a los ojos humanos, pero era grande a los ojos de Dios. Y por lo tanto Jesús le dice que ha puesto delante de ellos una puerta abierta que nadie puede cerrar por su obediencia. Y esta puerta abierta es una oportunidad única que Jesús les dio como iglesia que nadie les puede quitar. Ahora, aquí no dice cuál es esta oportunidad, pero en otras partes de la Biblia se refiere al Evangelio, una oportunidad para el avance del Evangelio. En Corintios, Pablo dice que Dios le abrió una puerta grande para el avance del Evangelio. Y en aplicación yo podría decir que por la gracia de Dios somos como esta iglesia, una pequeña congregación, pero que ha sido encontrada fiel. Y Dios nos ha dado oportunidades únicas para avanzar el Evangelio en esta ciudad. Nos ha dado una iglesia bíblica, nos ha dado una iglesia que evangeliza, nos ha dado el apoyo de un seminario reconocido internacionalmente, nos ha dado la oportunidad por medio de una conferencia para reformar la ciudad. Iglesia, a pesar de que somos de pocas fuerzas o de poca influencia en nosotros mismos, sigamos fieles hasta el final, porque Él mira nuestras obras y no son
en vano. Noten el versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Aquí Jesús, reconociendo la fidelidad de su iglesia, dice que Él hará que sus enemigos lo reconozcan y se postren ante sus pies. Noten el versículo 9 aquí. Yo entrego los de sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora, esto es interesante porque los enemigos aquí son llamados de la sinagoga de Satanás. Y dice que se dicen ser judíos y no lo son. Y estos hombres probablemente eran descendientes físicos de Abraham. Y estos judíos, según la carne, se oponían al evangelio, al igual que los tiempos de Jesús, o al igual que el mismo apóstol Pablo lo hacía, pero en realidad, pensando que servían a Dios, servían a Satanás al atacar a la iglesia. Ahora, lo interesante aquí es que Jesús dice que ellos se creían judíos, pero luego dice que no lo son. Noten el versículo 9, he aquí yo entrego los de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y esto es porque la Biblia dice que los judíos, según la carne, los que son descendientes de Abraham, no son necesariamente hijos de Dios. Es decir, a Dios no le importa que seas judío, mexicano o anglosaxón. Esto se nos dice en Romanos 2, que el verdadero judío es el que ha sido circuncidado del corazón. El verdadero judío es el que ha nacido de nuevo y ha creído en Jesús. Noten el versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y lo chistoso es que sí eran judíos, y no lo son a los ojos de Dios, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora, la iglesia de Filadelfia eran gentiles y no eran judíos por nacimiento, pero para Jesús ellos eran verdaderamente judíos. Y aquí Jesús dice que los judíos en la carne, los enemigos de la iglesia en ese tiempo que se oponían al evangelio, vendrán y se postrarán ante los pies de la iglesia local, los enemigos del evangelio, para que Jesús les mostrara que Él ama a su iglesia. Y en aplicación, Jesús ama a su iglesia. Y aquí no está hablando de la iglesia universal, aquí está hablando a las iglesias locales. Y podríamos decir en aplicación que Jesús ama a su pequeña iglesia por su gracia. Y que un día los enemigos de la iglesia, los que se oponen al evangelio, se postrarán ante los pies de Cristo, pero también de su iglesia. Noten el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Algunos creen que esto sucederá con la doctrina del rapto o arrebatamiento antes de que venga la tribulación. Otros piensan que Dios les dará una protección especial en medio de la tribulación. Yo opto por la segunda, que Dios nos va a dar una protección especial, porque pienso que es más consistente con el resto de las Escrituras. Dios iba a cuidar a esta iglesia porque habían sido fieles de alguna tribulación que vendría en el futuro. Noten el versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesús le dice para animar a su iglesia, sigan igual, sigan fieles a pesar de que ahorita tienen poca fuerza, porque yo les daré la victoria y su corona en mi regreso. Versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere es una referencia a los verdaderos cristianos dentro de la iglesia. Ellos verán el reino de Dios y todas las bendiciones del siglo venidero. Ellos serán una columna en el templo de Dios. En otras palabras, ellos jamás serán movidos de la casa de Dios en la nueva Jerusalén. El que tiene, versículo 13, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí en Isaías y en Apocalipsis vemos que hay uno solo quien es fiel, Jesús, quien tiene la llave de David,
las llaves del reino de Dios. Pero Él mira a su pequeña iglesia, quien es fiel por medio de Él, y la anima y les dice, aunque tengan poca fuerza, aunque tengan poca influencia, aunque sean pocos en número y pocos en riqueza, sigan, porque me deleito en verlos pelear como guerreros por mi evangelio y mi verdad. Y como yo los he amado, manada pequeña, yo les daré la victoria, pero sean fieles hasta el fin. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje a tu manada pequeña. Gracias por recordarnos que Jesús es el único fiel. Pero a pesar de eso, por medio de ti, y solo por medio de ti, tu iglesia puede serte fiel hasta el final. Y que tú miras sus obras, aunque sus fuerzas son pocas, y te deleitas en ver la fidelidad al evangelio. Te damos la gloria a ti por los siglos de los siglos. Amén.